En el presente video voy a hablar un poco del concepto de ciudadanía, o sea, qué es, cómo fue evolucionando, ¿no? Con el paso del tiempo, cómo fue evolucionando la ciudadanía en la República Argentina, quiénes fueron accediendo a la concepción de ciudadanos, ¿no? Y cómo esto se aplica en las elecciones y qué situación o qué rol adquirió la mujer frente a la ciudadanía y a la participación y dentro de la sociedad. Bien, para comenzar, cabe hacerse la pregunta, ¿qué es la ciudadanía? Bien, la ciudadanía, podría decirse, es la condición legal de la que gozan las personas por ser titulares de derechos. Bien, empezando por este concepto, tenemos que mencionar que se pueden visualizar dos maneras, ¿no? Con respecto a esta condición, ¿no? A este sentido que adquiere una persona cuando es ciudadano. Por un lado, bueno, ciudadano en sentido amplio, ¿no? O sea, se refiere a que es ciudadano a quien se le reconocen derechos civiles, políticos y sociales, entre otros, que están englobados dentro de los llamados derechos humanos. Para que se entienda, derechos humanos son aquellos derechos que tienen todas las personas por el solo hecho de haber nacido en condición de humanos. Entonces, dentro de esos derechos básicos, ¿no?, que tienen las personas por ser humanos, están los que acabo de mencionar, ¿no? Los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales, es decir, derechos vinculados con eh, el rol que juegan dentro de la sociedad, la participación política en lo que es el sufragio. Podríamos mencionar también los derechos sociales referentes a, por ejemplo, el acceso a una vivienda digna, a condiciones dignas de trabajo, el derecho a la educación, también, bueno, el derecho, por ejemplo, a ser propietario de una casa, etc. Después tenemos a la ciudadanía como condición en sentido restringido. Bien. ¿Esto por qué? Bueno, acá podemos ver que dice dentro de un Estado, o sea, el ciudadano ejerce los derechos políticos en un Estado determinado, ¿no? Entonces, en sentido restringido es dentro de un solo Estado. Y bueno, estos derechos pueden ser derechos a votar autoridades de gobierno, postularse para ser elegidos según las leyes de ese país, en condiciones de igualdad. ¿Qué quiere decir en condiciones de igualdad? Que no tiene que haber excepción por género, o sea, no pueden estar exceptuadas las personas si uno es hombre o es mujer, por condición de religión, o sea, no debe haber exclusión religiosa, ¿no? Por si uno es católico o si es judío, etc. Por condición de riqueza, o sea, eh, quien tiene ciudadanía no debe importar el nivel económico que adquiere. Por cuestión de etnia también, por cuestión de etnia, bueno, se refiere, bueno, a un grupo quizás nativo, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, que solamente pueden votar los blancos, que quedan excluidos los negros y también quedan excluidos aquellos que son blancos. Bueno, todo eso en realidad no hace a la igualdad, por lo tanto no existe ninguna clase de excepción, ¿no? Así como cualquier otra excepción. Obviamente, todo esto es en función de la nacionalidad, la edad y la situación penal. Es decir, si hablamos de la ciudadanía en sentido restringido, cuando una persona nace en un estado, va a participar porque adquiere la nacionalidad de ese estado en el que nació. Ejemplo, yo soy argentino, nací en suelo argentino, entonces me corresponde participar políticamente en Argentina. No puedo participar en otro país en el que no he nacido. Bueno, en función de la edad, bueno, hay leyes que determinan la edad a partir de la cual se vota. En este caso, bueno, en Argentina legalmente se vota a partir de los 18, aunque, bueno, también se introdujo el voto optativo a partir de los 16 y 17 años. Y bueno, con respecto a la situación penal, es decir, que uno puede participar, obviamente, si no tiene ninguna pena sentenciada en ley, ¿no? Si no es condenado a la prisión, por ejemplo, ¿no? Bien. Después tenemos las condiciones de ciudadanía y nacionalidad. Vamos a ver acá cuatro puntos importantes que hacen a la ciudadanía, ¿no? O sea, quién puede ser ciudadano y a qué se refiere el término nacionalidad. Bien, según el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos tienen derecho a una nacionalidad. Bien. Y este derecho de alguna manera es un vínculo legal con un Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que por haber nacido en ese Estado,
tenemos ese vínculo por medio de las leyes. O sea, las leyes nos dicen, bueno, qué clase de derechos y obligaciones tenemos dentro de ese Estado para poder participar. Este vínculo legal a su vez también permite a cualquier persona que es ciudadano tener esos derechos y obligaciones, ¿no? Y a veces sucede que el no contar con una nacionalidad priva a las personas de determinados derechos esenciales. De hecho, hoy en día, bueno, existen situaciones donde existen pueblos, naciones, pero donde no hay Estado. Es decir, lugares donde hay pueblos que comparten tradiciones, lenguas, historias, pero no poseen un territorio, que es uno de los aspectos principales para que exista un Estado. Bien, después, otro aspecto que hace a la ciudadanía es el llamado derecho del suelo o en latín ius soli. Según, bueno, este concepto, la nacionalidad se determina por el lugar de nacimiento. Básicamente, bueno, si nosotros nacemos en suelo argentino, entonces ya por el derecho de haber nacido en suelo argentino somos argentinos. Derecho que también gana cualquier persona que haya nacido en Argentina y sea hijo de extranjeros. O sea, no importa si una persona vino de un país europeo o de un país limítrofe o de un país asiático, si sus hijos nacieron en la Argentina, entonces automáticamente adquieren la nacionalidad argentina. Después tenemos el derecho de sangre o ius sanguinis. En otras palabras, bueno, la nacionalidad se obtiene por la nacionalidad de los padres, aunque el hijo haya nacido en otro país. Bueno, esto puede explicarse, por ejemplo, en el caso de la inmigración masiva que hubo acá en la Argentina a finales del siglo XIX y principios del XX. Muchas de las actuales generaciones, por ejemplo, son descendientes de españoles e italianos. Y, bueno, determinadas generaciones pueden acceder justamente porque, bueno, sus abuelos o bisabuelos que fueron españoles e italianos, automáticamente pueden adquirir por derecho de sangre la nacionalidad española o italiana. Después hay casos especiales también, ¿no? Por ejemplo, los casos de aquellas personas que son hijos de diplomáticos o de personas que trabajan en el exterior, ¿no? Para un país. Pero bueno, eso ahora lo vamos a mencionar. Y por último tenemos la nacionalidad por opción o nacionalización o naturalización. Esto quiere decir, bueno, que cuando una persona que es de un país, o sea, un extranjero, opta eh, por vivir en otro país, a su vez opta o elige ser ciudadano de ese otro país a donde se fue a vivir. Bueno, para esto, bueno, debe acudir a las autoridades pertinentes, expresar su voluntad de nacionalizarse y obviamente para hacerlo debe tener 18 años, por lo menos así es en la Argentina, ¿no? Es como por ejemplo alguien que venga de, no sé, de Bolivia o Paraguay y decida optar nacionalizarse argentino, ¿no? Para nuestras leyes, además de eso, debe cumplir con el requisito de tener 2 años ininterrumpidos de residencia en nuestro país. Ahora vamos a ver un poco también la evolución histórica de la ciudadanía, ¿no? O sea, cómo esta concepción, ¿no? de ser ciudadano fue evolucionando desde los primeros tiempos, ¿no? O sea, quienes tenían derechos y obligaciones cuando surgen las primeras civilizaciones. Bien, eh, la primera cultura, ¿no? donde empezó a modelarse el concepto de ciudadanía fue en la Grecia antigua, ¿no? Allá por el siglo V antes de Cristo, donde, bueno, nació la primera democracia, ¿no? La democracia ateniense, y en aquella época eran ciudadanos solamente los varones adultos libres que nacieron en Atenas y cuyos padres eran atenienses. Hay que aclarar también que por el solo hecho de ser atenienses también tenían obligaciones militares y derecho de hablar y proponer medidas en la asamblea, que era una de las formas, ¿no? de debate político que existía en la antigua Grecia, y también podían ocupar cargos públicos. Bien, más adelante en el tiempo tenemos en la antigua Roma que,
Bueno, la ciudadanía era un poco restringida, ¿no? De hecho, bueno, el término ciudadano y ciudadanía, ¿no? Provenía del latín civitas, ¿no? Que es una palabra, ¿no? que se utilizó en Roma, que significa ciudad. En este caso, ¿no? Y vinculado a lo que acabo de mencionar, solamente eran ciudadanos los romanos, o sea, aquellos que nacieron en la ciudad de Roma antes de que Roma se convierta en un imperio, ¿no? Y tenga más territorios. Y aquellas personas que nacieron en Roma solamente podían votar en las asambleas, ocupar cargos y también poseer bienes. Hasta que después, bueno, durante la etapa del imperio, ¿no? En el año 212, la ciudadanía se extendió a todos los habitantes del imperio. Eso quiere decir que ya no solamente eran ciudadanos aquellos los que nacieron en la ciudad de Roma, sino también a todos aquellos que pasaron a formar parte de los territorios del inmenso imperio romano. Bien, después durante la Edad Media, ¿no? Ya no se puede hablar de, o no se hablaba, mejor dicho, del concepto de ciudadanía, ¿no? De hecho, en la Edad Media se desarrolló un modelo social y económico, ¿no? Llamado feudalismo, en el cual todos los habitantes, ¿no? de Europa, la mayor parte de los habitantes europeos, vivían en grandes posesiones de tierra llamadas feudos, que estaban controladas por los señores feudales, ¿no? Que eran príncipes propietarios de estas tierras. Y básicamente los habitantes de estos feudos eran súbditos de los señores feudales y del rey también, y básicamente lo que hacían eran obedecer sus órdenes. O sea, estas personas no tenían ninguna clase de derecho. Básicamente eran obedientes, ¿no? Aunque esto fue un modelo propio de la Edad Media, durante la modernidad y en algunos reinos, ¿no? Como en Francia, por ejemplo, durante la monarquía absolutista, muchos de esos habitantes continuaron siendo súbditos del rey, ¿no? Hasta que entrada la etapa de la modernidad, ¿no? A medida que se iba desintegrando los resabios de la Edad Media, ocurre un episodio, ¿no? Más precisamente en Francia, ¿no? En el siglo XVIII, para ser más precisos, año 1789, se comienza a cuestionar, ¿no? Esta posición de súbdito, se comienza a cuestionar también el poder absoluto que tenía el rey. De hecho, bueno, el absolutismo sostenía que el poder del rey venía de Dios y por lo tanto podía sancionar leyes, podía gobernar, podía impartir justicia, pero el rey, si quería, no obedecía a las leyes. Entonces, la burguesía, ¿no? Que era la clase comerciante y adinerada, ¿no? Que empieza a instruirse y que empieza a ganar protagonismo en Europa en esa época, comienza a cuestionar, ¿no? Lo que es la estructura de la Edad Media, la estructura de aquellos que son los privilegiados, y empieza a luchar por un lugar en la sociedad. Cuando se produce la Revolución Francesa, ¿no? Que de alguna manera acaba con el absolutismo, se produce un pasaje de lo que es ser súbdito a ciudadano, ¿no? Y para ese entonces el concepto de ciudadano se refiere a ser un hombre libre con igualdad y derecho a participar en el gobierno. Esto es muy importante porque antes los cargos políticos eran ocupados por los nobles. Algunos burgueses, o sea, algunos comerciantes, banqueros, llegaron a ocupar cargos políticos, pero para hacerlo, por ejemplo, compraban los títulos de los nobles para poder participar, ya que la política era una actividad exclusiva de los príncipes. Hasta que, bueno, finalmente la burguesía logra vencer al rey francés y de alguna manera instala un sistema más democrático, ¿no? O sea, uno en el que las personas participaban por medio del voto o sufragio. Ahora bien, volviendo a este concepto moderno de la ciudadanía, vamos a ver que, más precisamente en esta etapa, en la modernidad, se distinguen tres períodos, ¿no? Porque acá ya, a partir del siglo XVIII, la ciudadanía empieza a ser ampliada, o sea,
ya va a haber una amplia cantidad de personas que acceden a los derechos de ciudadano, no ya tanto como en la antigüedad, sino que ahora, poco a poco y según el periodo, van a ir adquiriendo esos derechos legales, ¿no? Por ser ciudadanos. La primera etapa, que es en el siglo XVIII, tiene que ver con, bueno, con el tema de la libertad y con la protección de la propiedad privada. Con el tema de la libertad, bueno, básicamente se refiere a las libertades de los individuos. Recordemos que, como yo ya había mencionado, en el absolutismo las personas no tenían libertad porque básicamente obedecían al rey o a los príncipes, o sea, eran súbditos. Por lo tanto, acá es cuando se comienza a hablar de libertad, concepto que está vinculado al liberalismo, ¿no? Que es una ideología del siglo XVIII que sostenía que todas las personas tienen derecho a tener determinadas libertades, por ejemplo, la libertad de poder expresarse, la libertad de tener propiedades, ¿no? La libertad de comercio, la libertad de culto, o sea, la libertad de poder profesar una religión. Y va a adquirir también importancia el tema de la propiedad privada. Aquellos que, bueno, que escribieron, ¿no? En aquellos tiempos, en el siglo XVIII, ¿no? Sobre los cambios políticos, sostenían que, bueno, los gobiernos que nacían a partir de la voluntad del voto tenían que proteger las propiedades de las personas, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, la ciudadanía involucraba estos conceptos: libertad y protección a la propiedad privada. Más adelante, en el siglo XIX, ya la cosa cambia, ¿no? Ya no importa tanto, bueno, el tema de libertad y de propiedad, pues bueno, como el comercio ya se había extendido y comienza a expandirse el capitalismo, ¿no? Que es un modelo económico donde las personas empiezan a participar del comercio y a acumular bienes y dinero. Acá ya las prioridades son otras. En primer lugar, bueno, el voto universal. Esto quiere decir que el voto debía extenderse a todas las clases sociales. Esto es importante porque en un principio, cuando nace la democracia moderna, ¿no? O sea, del siglo XVIII y siglo XIX, no todos podían votar. De hecho, en algunos países de los más desarrollados, votaban solamente, por ejemplo, las personas acaudaladas o adineradas y que poseían determinadas propiedades. Esto se conoce como voto censitario. O también a esto se agrega que para poder votar había que tener finalizados los estudios secundarios o universitarios. Esto se conoce como voto capacitario. Es por eso que en el siglo XIX se empieza a hablar del voto universal, o sea, eh, un voto en el cual pueda participar cualquiera sin importar su condición social ni su condición académica. Después, otra prioridad que se empieza a discutir, ¿no? En el siglo XIX es la organización política en partidos. O sea, aquellos que estaban interesados en participar en las decisiones políticas de la sociedad comienzan a organizar partidos políticos. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de alcanzar el poder. Y por último, la tercera etapa, ¿no? En lo que se refiere a la evolución del concepto moderno de ciudadanía, se da a mediados del siglo XX. Bueno, una vez ya adquiridos digamos, los objetivos, ¿no? De la primera y la segunda etapa, muchas personas, ¿no? Muchos trabajadores que adquirieron esos derechos, ¿no? Civiles, eh, no tenían de todas formas digamos, sus necesidades satisfechas, ¿no? De hecho, bueno, muchos trabajadores que se han incorporado al mundo del trabajo y del capitalismo no tenían cubiertas determinadas necesidades como un trabajo digno, un buen salario, esparcimiento, una protección social. Entonces, es por eso que a mediados del siglo XX aparece un Estado, ¿no? Que es el llamado Estado de Bienestar, que se encarga de proveer los derechos básicos, ¿no? O sea, además de permitir participar políticamente a los trabajadores, también se encargó de proveer
determinados derechos básicos como educación, vivienda, salarios justos y salud, entre otros. Bien, ahora vamos a ubicarnos un poco en cuanto a la evolución de la ciudadanía en la República Argentina. Por eso vamos a distinguir tres etapas. La primera etapa es de 1821 a 1912. En este periodo no podemos hablar todavía de la República Argentina. Tengan en cuenta que, bueno, si bien nosotros conmemoramos el Día de la Independencia el 9 de julio de 1816, Argentina no existía como República Argentina, sino que ese territorio era el de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que, bueno, después de la independencia, ¿no? Hacia 1820, las provincias se pelearon entre sí por elegir un modelo de gobierno, ¿no? Entre el modelo unitario y el modelo federal. Esto provocó que después de 1820 las provincias se separaran entre sí y por esta cuestión de división todavía no podemos hablar de una República Argentina unida. Es por eso que mientras las provincias eran autónomas, no, o sea, casi como una situación en la que cada provincia era como un país, ¿no? Por decir de alguna manera, para que se comprenda, en el caso de la provincia de Buenos Aires se sancionó, por ejemplo, la primera ley electoral, ¿no? Esta ley que se sancionó en 1821 era para elegir a los miembros de la legislatura bonaerense y para el gobernador de la provincia, ¿no? Hay que tener en cuenta que acá no podemos hablar de presidente ya que no hay una república argentina, ¿no? Sino que cada provincia elegía a su gobernador. Y acá, bueno, en este caso Buenos Aires avanza con esta ley. Según, bueno, esta ley, los que podían votar eran solamente los hombres libres mayores de 20 años. Y en los casos que decidieran presentarse como candidatos políticos, tenían que ser propietarios. Hasta 1853 no había una regulación del sufragio, ni siquiera aún después de que se sancionó la Constitución Nacional, ¿no? Hay que tener en cuenta, bueno, que la paradoja, digamos, nacional seguía, o sea, las provincias seguían peleadas entre sí, siguieron divididas. Esto, bueno, hasta 1862, cuando empieza a organizarse nuestro país. Y que, bueno, según las provincias, ¿no? Los distritos electorales, variaba la regulación del voto, ¿no? Bueno, un intento fue la Ley 140, donde se establece el voto facultativo o no obligatorio, es decir, que las personas no estaban obligadas a votar, o sea, era un voto optativo. Esto de alguna manera generaba, digamos, indiferencia, ¿no? Las personas porque iba a votar el que quería, ¿no? Y además, al tratarse de una cuestión personal, no podía votar una persona en nombre de otra. Otra característica de este voto es que también es que no era secreto, sino que era un voto cantado. Es decir, cuando los ciudadanos se acercaban a las mesas de voto, debían decir el nombre del candidato al que votaban. Por supuesto, esto generó controversias, ya que los votantes recibían amenazas y presiones de los fiscales de mesa, que en algunos casos representaban a los partidos políticos más poderosos, ¿no? Vinculados con las altas clases, ¿no? Que eran las que estaban vinculados con quienes estaban organizando el país. O podía darse una situación de que una persona votaba y al retirarse después el fiscal de mesa podía cambiar el nombre del voto. O sea, todavía no existía el cuarto oscuro, del cual ahora me referiré en breve. Y también votaban los varones mayores de 21 años. Ahora bien, si cambiamos la situación, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, votaban solamente las personas de los sectores pudientes, ¿no? Es decir, aquellas personas adineradas. Y en el caso de Salta, por ejemplo, había que saber leer y escribir. Si no, bueno, si no se cumplía con esta condición, cualquier persona, aunque tuviera 21 años, no podía votar. Después, bueno, el segundo periodo va de 1912 a 1930. Acá, bueno, empieza a haber un cambio un poco más radical, porque en 1912, ¿no?
una época bastante particular, ya que entre 1880 y 1916 hubo un periodo de gobiernos democráticos, pero donde gobernaban las clases altas. Eh, Era una etapa donde hubo crisis económica, donde los trabajadores no tenían todas las condiciones, ¿no? O sea, todas las mejores condiciones de trabajo y sociales, y que reclamaban una mejor participación política también. Es por eso que en 1912 se sancionó la ley Sáenz-Peña, que es la ley que establece el sufragio o voto universal, secreto y obligatorio. Ahora bien, ¿qué significan estas tres características? Sufragio universal significa que podían votar las personas sin importar su condición social o académica, aunque el requisito principal es que debían ser varones mayores de 18 años. Es decir, es un voto universal y hasta ahí porque las mujeres no estaban incluidas. Bien, ahora, ¿por qué secreto? Porque, bueno, ahora se vota en un lugar sin ser observado ni presionado. Es por eso que acá aparece el concepto del cuarto oscuro. En el caso de las escuelas, este cuarto oscuro puede ser un aula que está toda tapada y la idea es que el votante, al ingresar al cuarto oscuro, puede elegir la boleta de su candidato, meterla en un sobre y al salir del cuarto oscuro, insertarla finalmente en la urna. Es por eso que el voto es secreto. Y por último, obligatorio, ¿por qué? Porque además de ser un deber, eh, la cuestión del voto también está contemplada dentro del llamado padrón electoral. Es decir, todos aquellos que cumplen con los requisitos de ciudadanos dentro de la República Argentina y que aparezcan en la lista del padrón electoral, ¿no? Que consultamos cada 2 años, ¿no? Para saber dónde votamos, si nuestro nombre figura en el padrón, entonces tenemos la obligación y el deber de ir a votar. Bien, por último tenemos el periodo 1930 a la actualidad, donde podemos distinguir varios hitos, ¿no? Por ejemplo, en 1930 ocurrió el primer golpe de Estado, ¿no? Pues, entiéndase por golpe de Estado una situación en la que un gobierno que es elegido democráticamente, ¿no? Por la voluntad del pueblo a través del voto, que es reemplazado a la fuerza. Puede ser por las Fuerzas Armadas, ¿no? Por los sectores militares, o incluso por personas particulares que no aceptan al gobierno que fue elegido democráticamente y lo sacan a la fuerza. En este caso, bueno, en 1930 fue un golpe cívico-militar, es decir, participa el ejército y una parte de la ciudadanía, ¿no? Por lo general, esta parte estaba vinculada a la oligarquía o a los sectores más ricos, y reemplazan a este gobierno constitucional por una dictadura. En esta dictadura, ¿no? Que dura hasta 1943 y después que hubo otra dictadura hasta el 46, hubo dos elecciones, ¿no? Aunque estas elecciones eran limitadas y eran elecciones con fraude electoral. Limitadas porque, bueno, en esa época el radicalismo, ¿no? Que era el partido más fuerte de ese momento, había sido prohibido, ¿no? Por los sectores más ricos o conservadores. Y en esas elecciones que hubo, ¿no? En 1932 y 1938 hubo fraude electoral. ¿A qué se llama fraude electoral? Bueno, se llama fraude electoral a la situación en la que hay trampas, hay manipulación de votos, por ejemplo, bueno, el uso de documentos falsos, el secuestro de libretas de enrolamiento, ¿no? Que eran como los primeros documentos nacionales de identidad, ¿no? De ese periodo, o la manipulación de las urnas, ¿no? Cualquier artimaña con tal de mantener en el poder a los sectores poderosos, todo eso era considerado fraude. Sin embargo, bueno, después, hacia 1946, se vuelve de vuelta a las elecciones democráticas en un marco más limpio. Es la época donde, bueno, asume Perón, ¿no? Que gobierna hasta 1955. Y que, bueno, durante la dictadura, ¿no? Del 43, que vence a la dictadura del 30, empieza a reconocer los derechos de los trabajadores y va a ser un poco más cercano al pueblo. ¿Por qué? Porque en 1947, por impulso, ¿no? De su esposa en ese momento, que era Perón, se sancionó la ley de sufragio femenino, que entró en vigencia en 1951, ¿no? Que es cuando comenzaron a votar las mujeres. Sin embargo, bueno, todo este regreso democrático se va a ver empañado, ¿no? Más adelante,
en varias ocasiones, ¿no? Porque hubo golpes de Estado, ¿no? En 1955, en 1962, en 1966 y por último en 1976, ¿no? Golpe que duró hasta 1983. En ese periodo, ¿no? Donde hubo 4 golpes de Estado, hubo un breve periodo de gobierno, ¿no? Donde hubo elecciones en 1962, pero no fue un gobierno muy democrático ya que no hubo libre participación de los partidos políticos. De hecho, el peronismo estaba proscripto, es decir, estaba prohibido en esa época, ¿no? Otro hito importante, ¿no?, de este periodo es que en 1983 se produce el retorno de la democracia y desde entonces, ¿no?, en estos 40 años, ¿no?, hasta el año 2023, ha habido sucesivos gobiernos que fueron elegidos libremente a través del sufragio. Y un último hito para recordar es que, bueno, en 1994 se produce la última reforma, ¿no?, de nuestra Constitución Nacional, donde el artículo 37 regula el sufragio tal cual se desarrolla hoy en día en nuestro país. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la legislación de la ciudadanía en la Argentina, o sea, quienes son considerados ciudadanos argentinos y qué requisitos deben cumplir para participar en las elecciones. Bien, en primer lugar tenemos la ley 346, ¿no?, según la cual son considerados ciudadanos argentinos todas las personas nacidas o por nacer en nuestro territorio sin importar la nacionalidad de sus padres, excepto los hijos de embajadores, cónsules u otros representantes extranjeros. ¿Esto por qué? Porque, bueno, los hijos de embajadores acá pueden optar, ¿no? O sea, si por ejemplo hay un embajador que está en Francia, el hijo de embajador puede optar si quiere adoptar la ciudadanía francesa o si quiere adoptar la ciudadanía de su padre, ¿no? O sea, acá remitiéndonos al derecho de sangre, ¿no? También son considerados aquellos nacidos, ¿no? Lo que acabo de mencionar, ¿no? Los nacidos en el extranjero que opten por la ciudadanía de origen, o sea, lo que estuvimos hablando, ¿no?, de los hijos de embajadores, y los nacidos en mares neutrales en buques de bandera nacional. Bueno, esto es una cosa bastante particular, ¿no? Porque puede ocurrir que haya nacimientos en alta mar, ¿no?, de personas que trabajen, bueno, en la marina y, bueno, haya nacimientos, ¿no?, en mares neutrales, ¿no? O sea, estamos hablando de aguas internacionales, ¿no?, de mares cercanos a alguna frontera nacional. Entonces, si esa persona nace en alta mar y el barco es de bandera argentina, entonces la nacionalidad de ese chico es argentina. El artículo 7 de esta ley también establece que aquellas personas que sean mayores de 18 años gozarán de todos los derechos políticos. Por otro lado, bueno, tenemos el Código Electoral, según el cual los ciudadanos de ambos sexos son electores siempre y cuando sean nativos, o sea, nacidos en Argentina, naturalizados o por opción, es decir, bueno, si una persona es extranjera decide nacionalizarse y adquirir la ciudadanía argentina, y para ello no debe tener inhabilitaciones previstas por esta ley, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, si una persona es declarada judicialmente demente, ¿no?, o no tiene condiciones racionales, o, por ejemplo, si está condenada a prisión, no puede participar en elecciones. Estas personas, bueno, según el Código Electoral, votan de manera obligatoria a partir de los 18 años. Y a partir del año 2012, ¿no?, con las últimas legislaciones, se introdujo el voto optativo a partir de los 16 y 17 años. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel sector de la población que esté dentro de estas dos edades puede votar si desea hacerlo, pero no es obligatorio. Con respecto a los extranjeros, bueno, hay que hacer una especial mención. Para poder votar pueden naturalizarse, o sea, si quieren participar pueden naturalizarse, y votan solamente aquellos que están autorizados por el Código Electoral, aunque hay provincias con legislaciones especiales, ¿no? Entonces los extranjeros, además de poder naturalizarse, tienen, o sea, tienen que cumplir con determinados requisitos. Ser mayores de 18 años,
haber residido 2 años de manera ininterrumpida en el país y expresar su voluntad de naturalizarse ante la autoridad correspondiente. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Volviendo a esto de la legislación especial, aquellos extranjeros no nacionalizados pueden votar solamente si están inscritos en el padrón electoral y si desean participar en elecciones, solo pueden ser candidatos a concejales en los municipios. Entre las legislaciones especiales también cabe mencionar que en 23 de 24 provincias los extranjeros pueden votar en elecciones municipales y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Rioja y la de Catamarca, los extranjeros pueden elegir autoridades provinciales y municipales. Bien, y para concluir vamos a hablar un poco, ¿no? Hacer mención de, bueno, qué rol ha ido jugando la mujer para ganar la ciudadanía, ¿no? El derecho de ciudadanía dentro del territorio de la Argentina. Bueno, inicialmente la mujer estaba y ha estado relegada, ¿no? Históricamente al ámbito familiar, a los quehaceres del hogar y a actividades económicas de supervivencia. Es decir, su papel era muy reducido, no podía participar en cuestiones políticas. Pero esto va a empezar a cambiar cuando se incorpora, ¿no? De manera paulatina, lenta, al trabajo asalariado, lo cual le permite también luchar por sus derechos de ciudadanía. Un primer hito que vale la pena mencionar es que, bueno, en 1912, ¿no? Como ya he mencionado, cuando se introduce la ley Sáenz Peña, el sufragio universal no incluía a las mujeres. Sin embargo, bueno, previamente ha habido una lucha de diferentes mujeres, ¿no? que lucharon por participar en política, tales como las doctoras Cecilia Grierson, Elvira Rawson de Delepiane, la docente Alicia Moro de Justo y la abogada Julieta Lanteri, que se convirtió en la primera mujer de América Latina en participar en elecciones. Acá tenemos una excepción especial, ya que fue la primera mujer en votar en la región y especialmente en la Argentina, ¿no? En el año 1931. En 1926, ¿no? Como primer avance de los derechos de la mujer, se había sancionado la Ley de Derechos Civiles de la Mujer. Esta ley, bueno, equiparaba a la mujer a los mismos derechos del hombre, siempre y cuando fuera soltera o viuda. Si era una mujer que estaba casada, entonces no tenían los derechos, ¿no? O sea, cuando se sanciona esta ley, según el Código Civil argentino, ¿no? Hasta el año 1926, las mujeres eran consideradas legalmente incapazas, ¿no? O sea, se estaban sometidas a la autoridad del padre o del marido. La única manera en que no estuvieran bajo esta situación es si, bueno, si eran solteras o viudas a partir de esta ley de derechos civiles de la mujer sancionada en 1926. Hasta el año 1930, bueno, se presentaron varios proyectos de ley a favor del voto femenino en el Congreso, pero estos proyectos presentados al Congreso de la Nación no tuvieron éxito. De hecho, bueno, los sectores conservadores, ¿no? Como ya he mencionado, o sea, los sectores más ricos, sostenían que el empadronamiento de las mujeres era bastante costoso y sostenían también que iba a ser muy difícil enseñarles la responsabilidad cívica, o sea, su responsabilidad frente a las cuestiones sociales y civiles dentro de la sociedad. Esto, sin embargo, va a cambiar, ¿no? De manera rutilante en 1947, cuando entró en vigencia la Ley 13.010 o Ley del Voto Femenino. Esta ley que se aprueba, ¿no? Por impulso de Eva Duarte de Perón, pero que, bueno, en realidad entró en funcionamiento a partir de las elecciones de 1951, ¿no? Elecciones en la que Juan Domingo Perón se había presentado y resultó elegido para un segundo mandato. Lo más importante a destacar es que en ese año más de 3.800.000 mujeres ejercieron por primera vez el derecho a voto y también a ser electas en elecciones nacionales. 109 mujeres habían sido elegidas por el Partido Justicialista, ¿no? Que es el único partido que presentó candidatas mujeres,
y que ocuparon diferentes cargos nacionales y provinciales. Esto, sin embargo, se vio opacado, ¿no? Con el golpe de 1955, ya que la representación de las mujeres, ¿no? En diferentes cargos de gobierno se vio reducida. No obstante, casi 40 años después, en 1991, se sancionó una ley que fue la ley de voto femenino, ¿no? Que de alguna manera establecía cupos de mujeres para poder participar en diferentes cargos de gobierno, ¿no? Ley que hasta el día de hoy se sigue manteniendo. Y como mención final y especial también hay que mencionar, ¿no? Determinados derechos de la mujer que se obtuvieron de manera tardía. Por ejemplo, la patria potestad compartida del hijo menor. Antes la autoridad exclusiva la tenía el padre, pero bueno, al obtenerse este derecho, la madre también compartía la tenencia del hijo menor, ¿no? Y también la disposición de los bienes gananciales, es decir, todos los bienes materiales dentro de un matrimonio, ¿no? Antes los controlaba el marido, ¿no? Sin necesitar la autorización de su esposa. Finalmente, cuando se sanciona, ¿no? La disposición de bienes gananciales, la mujer podía adquirir el pleno derecho sobre sus bienes materiales sin consentimiento del marido, ¿no? Poniéndola en condición de igualdad y, bueno, sin ser de alguna manera limitada por el hombre.